En la continuidad de nuestro estudio seguiremos considerando la serie titulada 12 cosas preciosas, de las cuales la Biblia nos habla, especialmente en el Antiguo Testamento. Seguiremos contemplando la preciosa semilla. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 9, vemos la utilidad de esta semilla. Cuán útil y poderosa es la palabra de Dios. Este verso está de acuerdo con lo que dice Pedro, de que la simiente incorruptible está allí permanentemente. Y leemos el pasaje: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Juan dice que la palabra está en nosotros. La vida producida en nosotros por la semilla, que es la vida de Cristo, no puede pecar. A veces decimos que somos nacidos de Dios, y está bien esto, pero en realidad no es de nuestra persona, que así somos en la vida natural, sino por la vida que fue puesta dentro de nosotros. Esta vida es la vida que no peca, es la vida de Cristo. Yo puedo pecar en cualquier momento por mi naturaleza pecaminosa que tengo, pero hay una nueva creación dentro de mí que no puede pecar. No es que solamente no elige pecar, sino que no puede pecar, no tiene la capacidad de pecar porque es la vida misma de Dios. Por esto recalcamos la necesidad del creyente de entender la doctrina de las dos naturalezas. Al rendirnos a la vieja naturaleza, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pecar, porque ella no sabe hacer otra cosa. Pero al rendirnos a la vida divina dentro nuestro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivir una vida santa, agradable a Dios, porque ella no puede hacer otra cosa. De allí viene la lucha que tanto experimentamos. Esto nos muestra la autoridad que tiene la semilla, la incorruptible semilla de Dios. El punto que queremos considerar es cuando la semilla está en la bolsa o en la canasta que ponemos. A todos nos gusta, yo creo, recibir la palabra de Dios. Nos gusta recibir, pero también recuerde que no somos simplemente recipientes de la palabra, sino sembradores de la palabra también. No piense que por el hecho que usted no es predicador o no está en el púlpito predicando, usted no tiene semilla que sembrar. Sí la tiene, es su vida misma. La vida suya misma es la siembra. Usted está sembrando por su comportamiento, por su palabra, por sus hechos. Usted está sembrando alguna clase de semilla. Luego veremos las distintas clases. La ley de Moisés nos muestra el deseo del propósito de Dios. Leemos en Deuteronomio capítulo 22, versículo 9. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Aquí vemos una porción muy importante. En lo natural tal vez podríamos usar diversas semillas, tomar semilla de zapallo y semilla de maíz, mezclándolas todas y sembrarlas. Pero en lo espiritual, Dios nos dice que no vaya a ser así, no vaya a sembrar diversas semillas en la siembra espiritual. Así sucede muchas veces en lo espiritual. Muchos que predican y dan la palabra llevan una mezcla. Como decimos comúnmente, hacen una mezcolanza de la palabra. Están mezclando la doctrina. Tienen muchas verdades, pero sin distinguirlas, están mezclándolas porque no trazan bien la palabra. Mezclan la ley con la gracia. La ley es la verdad de Dios y es buena, así nos dice la palabra, pero ya tuvo su fin en la cruz de Cristo. Pero cuando comenzamos a mezclar estas dos verdades, entonces esto no vale, y deja de ser una semilla preciosa. ¿Cuántos hijos de Dios están en gran confusión hoy día porque hay muchos sembradores que han salido predicando, sembrando una semilla mezclada? Están sembrando la ley y la gracia juntas, sin hacer una distinción, sin hacer una diferencia. Mezclan las obras con la fe, no distingue bien esto. Mezclan la diferencia entre Israel y la iglesia. Toman las promesas que son para Israel y las ponen en la iglesia. Hacen una mezcla de verdades que son una parte para Israel y otra parte para la iglesia. Mezclan nuestra posición que tenemos en Cristo con nuestro estado, sin hacer distinción. Mezclan todas las cosas buenas, pero cuando es una mezcla, no se sabe bien cuál es la diferencia. Por eso, Pablo nos enseña a trazar bien la palabra de Dios, cortar las cosas a su debida medida y en sus debidos lugares y no mezclarlas. Nos da una tristeza cuando escuchamos a algunos dando la palabra y hacen una mezcolanza de cosas que en verdad hace agitar nuestro corazón. Una vez cuando yo era más joven,
Vino de visita un hermano de la India en la iglesia donde asistía, y el pastor le dio para predicar un domingo de noche. Él se levantó al púlpito y creo que predicó sobre la vida de Abraham. Y fue una linda predicación acerca de Abraham. Fue un mensaje de la gracia y bastante linda. Podríamos decir que su mensaje fue en armonía con la palabra de Dios. Después del culto con nosotros, él tenía que ir a otra iglesia y no tenía cómo llegar allá. Entonces con mi esposa ofrecimos llevarle a la otra iglesia y decidimos quedarnos allí y escuchar otra vez el mensaje. La iglesia era una iglesia legalista. Bueno, él se levantó, fue al púlpito y dio el mismo mensaje sobre la vida de Abraham, pero tan diferente. Era el mismo tema, pero había sido que este hermano llevaba 2 clases de semillas en su bolsa. Tenía un mensaje para los de la gracia y otros para los que no son de la gracia. Como se dice en Paraguay, tales cosas tienen cara de tranvía, porque no se sabe si van ni vienen, porque no se sabe si van o vienen, porque de la parte donde lo mire es siempre igual. El tranvía no tiene nariz y no tiene cola, todo es nariz y todo es cola, es todo igual. Muchos que siembran la semilla son como el tranvía, todo depende de la situación. Dios dice en su palabra, no vaya a ser así, no vaya a mezclar las cosas de Dios, no vaya a sembrar con diversas semillas. Dios no hace un guiso de lo que sobra. Dios no quiere que hagamos un guiso mezclando las distintas verdades de su palabra. Dios no quiere que usemos diversas semillas. O abrazamos la ley o abrazamos la gracia, pero no vayamos a mezclar las dos juntas. Si usted quiere abrazar la ley, por lo menos no vaya a mezclarla con la buena semilla de la gracia. Como dijimos, en nuestra vida estamos sembrando semilla y muchas veces sin darnos cuenta. Cada palabra que decimos es una semilla porque va a producir algo. Cada acción y cada palabra es una semilla porque va a influenciar a otra persona y llevar fruto. Por eso a mí en particular no me gusta mucho dar consejo o hablar mucho, porque yo sé que mi palabra es una semilla y sé que va a producir algo. Lo que hacemos, lo que decimos, es una semilla. Hay buena semilla y hay mala semilla. Hay que elegir solo la buena semilla. En cuanto a la mala semilla, revise su canasta de semillas para ver si tiene alguna de las siguientes semillas dentro de ella. Y si las tiene, hay que quitarlas. Leemos en Job capítulo 4 versículo 8. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Aquí hay 2 semillas muy malas. Son semillas que tienen y producen vida también, pero no son buenas semillas. Esta clase de semilla no debe encontrarse nunca en nuestra canasta de semillas. Que el Señor nos ayude. Si hay en nuestra canasta tales semillas, es necesario quitarlas. Necesitamos quitar esta clase de semillas porque no van a producir nada bueno, no van a producir buen fruto. Es como una hierba venenosa, va a dañar en vez de ayudar. Leemos en Proverbios capítulo 6, versículo 12 al 15. El hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado, y no habrá remedio. Otra semilla que ojalá no tenga su canasta de semillas. ¿Qué siembra? Siembra la discordia. Esta es una semilla que demasiado a menudo hallamos. ¿Por qué será? ¿Será porque es una semilla tan pequeña? Pensamos en el tomate. ¿Qué cantidad de semillas hay en un solo fruto? Muchas. Pienso que la semilla de discordia es así. Decimos una palabrita nomás, pensando qué puede hacer, pero así como cuando sale el fruto del tomate es bien grande, aunque la semilla es chiquitita, así también lo que decimos. Es interesante en la naturaleza de algo tan pequeñito crezcan árboles tan grandes. En el bosque hay árboles que son tan altos y vienen de una semilla tan chiquita. Las discordias son lo que nos causan tantos quebrantos. En lo natural, si plantamos algo que no nos gusta, mayormente podemos arrancarlo. Por ejemplo, si plantamos zapallo y no nos gusta, podemos arrancarlo. Igual si plantamos un árbol y después no nos gusta, podemos arrancarlo también y quemarlo. Pero en lo espiritual, la semilla que se siembra no se puede arrancar. Piense muy bien en esto antes de sembrar cualquier clase de semilla, especialmente la semilla de discordia. Yo procuro de no hablar lo que no debo hablar, porque no quiero sembrar discordia.
Yo no quiero ser culpable de sembrar discordia, porque entiendo perfectamente que si planto esta semilla, no voy a poder arrancarla. Después, tal vez, puedo decir, hermano, perdóneme, pero la semilla está plantada. Es lo peor entre las 7 cosas que Dios aborrece, el que siembra discordia entre hermanos. Es cierto, hay momentos en que tenemos que estar firmes por causa de la verdad. Esto yo lo entiendo. Pero hay muchas cosas que podemos evitar, que no tienen tanta importancia y no debemos ser portadores de la discordia entre hermanos. Aquellos que hacen esto son los que mayormente andan de iglesia en iglesia y cuentan lo que pasa en una iglesia y en la otra. Están sembrando discordia. Esta es otra razón por la cual no quiero ser portador de esta clase de semilla, porque yo visito muchas iglesias y no quiero ser portador de la semilla de discordia, porque es una semilla muy mala y no va a traer ningún bien ni ninguna bendición. Hay otra semilla que no debe encontrarse en nuestra canasta nunca. Esta porción es para los que predican, testifican o son maestros en alguna forma o manera. Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy dispuesto para la defensa del Evangelio. Imagínense lo que dice el apóstol aquí. Puede ser que yo tenga en mi corazón algunas cosas malas, por ejemplo la amargura. No debo levantarme en el púlpito para derramar sobre la congregación mi amargura, para que sea amargada como yo. Pero muchas veces pasa así. Nos congregamos para ser vencidos, no para llenar nuestro corazón con cosas malas, sino para estar animados y levantados. Así que no conviene hacer así. Nos dice en nuestra cita, predican a Cristo por envidia, o sea, por una ambición egoísta. Por ejemplo, si yo hiciera así, sería porque quiero arrastrar a la gente tras mí, y si es así, entonces pondré un poco de amargura en su oído, para que yo sea el bueno y el otro hermano el malo. Por eso, damos tanta importancia a la palabra. Nuestro objetivo debe ser de predicar la palabra, predicar a Cristo. Y si hay necesidad de otras cosas, debemos tratarlas individualmente. Hay que resolver predicar la palabra. No vaya a bajar la caña, como comúnmente se dice, para que los creyentes sufran un poco más. Que el Señor nos guarde de tal actitud. Cuando prediquemos la palabra, sea la palabra pura de verdad, no por envidia o por ambición egoísta, para promover alguna agenda que tenemos personalmente. Queremos ensalzar a Cristo y queremos alimentar a los hermanos con la semilla pura, con la buena comida. Es muy triste, pero estas cosas existen entre los hermanos y puede existir también entre nosotros. Que el Señor nos libre de levantarnos para predicar a un solo hermano o a una sola hermana, pero a veces así pasa. Lo que debemos hacer es predicar la palabra. Para hacer así, tenemos que buscar la voluntad de Dios y buscar la necesidad de los que están. Si damos la palabra pura, que es para la edificación de los creyentes, a lo mejor aquella persona que la necesita va a escuchar. Y si esa persona es honesta, va a cambiar su vida también. Y si no, las consecuencias quedan con Dios. Que el Señor nos ayude a sembrar solo la buena semilla. Continuaremos Dios mediante con nuestro estudio. Que el Señor bendiga ricamente. Amén.